en la clase anterior de los componentes del estudio definitivo de una vía, ¿verdad? Y entre esos temas habíamos escogido unos temas del comportamiento geotécnico de algunos terrenos y dijimos vamos a comenzar con los suelos blandos, con los suelos que tienen un comportamiento mecánico bastante problemático, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, primero, 32 participantes, todavía están llegando, jóvenes, no la veo aquí a un suelo blando. Generalmente estamos hablando de un material arcilloso, porque blando es un parámetro de consistencia. Los materiales finos, arcillosos, tienen estados de consistencia. Blando, muy blando, media, dura, muy dura, rígida. ¿Sí? Eso ya lo vimos en mecánica de suelo. Y los materiales granulares, arenosos, no tienen consistencia, tienen compacidad. Denso, muy denso, muy suelto, medio. ¿Sí o no? Entonces no podemos confundir entre consistencia y compacidad. La consistencia es para los suelos finos, arcillosos, la compacidad para los suelos granulares, arenosos, ¿sí? Por ejemplo, un suelo de baja compacidad puede tener problemas con la licuefacción. Entonces, un suelo de baja consistencia va a tener problemas de alta deformabilidad y de baja resistencia al corte. Entonces, habíamos estado conversando, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros construimos un terraplén? Decimos, bueno, este es el suelo que nosotros nos dicen que es el terreno natural. Ahí tomamos la sección transversal para poder hacer el proyecto. Y entonces vamos a hacer el terraplén, ¿verdad? Vamos a hacer el terraplén y ese terraplén, como ya sabemos, ¿verdad? Va a generar una carga sobre el terreno. La respuesta de ese terreno, de suelo blando, va a ser pues una deformación. Entonces, ¿cómo se va a encontrar después de un tiempo? Como dijo Mosquera, se va a hundir, ¿verdad? Entonces, esto se va a hundir, se va a deformar, va a estar más o menos así, derrapado por acá, ¿verdad? Y una gran parte de ese material va a estar acá introducido, porque hay conservación de masa. No es que se pierde esa masa, simplemente se ha hundido, ¿ya? Pero ese terraplén en esas condiciones no es lo que a usted le encargaron, ¿cierto? A usted le encargaron que esté el terraplén en azul, no el terraplén en rojo. Y entonces cuando usted va a querer recuperar el nivel, ¿verdad? Entonces va a colocar más carga porque dice voy a compensar, ¿verdad? El terraplén. ¿Qué va a pasar? Que esto pues se va a volver a deformar, ¿verdad? Entonces otra vez le va a quedar deformado, ya no tanto como antes, ¿no? Pero se ha asentado un poco más, ¿no? Y entonces luego viene la necesidad de volver a completar, ¿verdad? De volver a completar el terraplén y nuevamente pues se va a generar una deformación y eso es lo que va a pasar, ¿no?
¿Cuándo va a parar esto? Cuando la relación de los asentamientos progresivos por carga básicamente se estabilicen, o no se, o eh, sean lo mismo cuando ya le ponemos la última capa de carga, ¿no? ¿Cuál era la ecuación que nosotros utilizábamos para los suelos finos, arcillosos, saturados, ¿verdad? La ecuación era que el asentamiento por consolidación era igual a el valor de HC, vamos a recordar todo esto, ¿no? HC por el C sub C, primero por el C sub S, primero por el C sub S, ¿no? 1 más el sub 0, 1 más el sub 0, que multiplica al logaritmo, el logaritmo. Si no pongo la base logarítmica, ¿de qué logaritmo estoy hablando? Logaritmo natural. El base 10. De base 10, logaritmo de base 10. Y si es logaritmo natural, tengo que especificar, ¿no? Entonces, el logaritmo desde el sigma BM, ustedes me dicen qué parte de esto no lo entienden. Sigma BM contra el sigma B0. Porque no todos han sido alumnos míos, entonces seguramente hay alguien que no conoce bien la historia. Entonces, el HC por el C sub C, así mismo, ¿no? 1 más E sub 0, caramba, que multiplica al logaritmo del sigma BF contra el sigma BM. Yo todavía me admiro de que hay muchos estudiantes, ya casi ingenieros, que todavía no saben escribir el sigma para esfuerzos normales y hacen un garabato que no se entiende para nada. Y la verdad es que no se sabe cómo se van a comunicar después con otros ingenieros, porque son símbolos que se reconocen casi universalmente, ¿no? Entonces, podrían tener problemas. Ok, entonces, ¿de dónde sale esta expresión? Básicamente, nosotros podemos decir que el fenómeno que se analiza con estos suelos blandos, ¿verdad? Es un modelo de consolidación unidimensional. ¿Por qué? Porque la componente principal es la verticalidad, ¿no? Entonces aquí hay esfuerzos que se están aplicando al suelo, ¿verdad? Y esos esfuerzos provocan el asentamiento, ¿verdad? En el curso de mecánica de suelo vimos el ábaco de Osterberg para definir la relación de esfuerzo, ¿verdad? A ver, solo para hacerles acuerdo, el estado tensional inicial, de los suelos es la condición geostática, ¿verdad? Y por eso calculamos el esfuerzo vertical.
Cuando decimos geostática le ponemos el 0. Y si decimos que son esfuerzos efectivos, le ponemos el apóstrofe ahí, ¿verdad? Ese sigma B0, entonces es el esfuerzo efectivo geostático. Es decir, antes de poner la estructura, que en este caso la estructura es un terraplén, ¿sí o no? Entonces, cuando hacemos el ensayo de consolidación unidimensional, nosotros vamos a tener una curva más o menos así, ¿verdad? Donde el punto de quiebre, vamos a tirar una línea teórica, ¿verdad? El punto de quiebre, digamos así, el punto de quiebre sería la máxima, el máximo esfuerzo que ha soportado el suelo durante su depósito, durante su vida geológica, ¿no? Y ese se llama el esfuerzo de preconsolidación. Y lo escribimos como sigma BM, sigma esfuerzo efectivo vertical máximo histórico, antes de ponerle la carga, ¿sí? El esfuerzo geostático, que es el estado tensional inicial, ¿verdad? Ese sería el punto tensional del estado de tensiones donde comienza a producirse la deformación, la carga, la deformación por carga, ¿no? Entonces tenemos el sigma B0. El sigma B0 es el esfuerzo efectivo geostático antes de que le apliquen la carga, ¿verdad? El sigma BM es el esfuerzo histórico de la historia geológica del depósito, el máximo esfuerzo. Y entonces, de la condición del esfuerzo geostático más el delta sigma, es decir, más la sobrecarga. Ahora sí, la sobrecarga ¿de quién es? Es en este caso, la estructura, ¿no? Que es el terraplén. ¿A qué es igual delta sigma? Es igual a Q por I. Q es la carga que genera el terraplén y el valor de I es el factor de influencia, que como dijimos lo obtenemos del ábaco de Osterberg. Y entonces si sumamos el sigma B0 más el delta sigma, vamos a encontrar es el sigma BF, el esfuerzo vertical efectivo final, ¿ya? Pero puede suceder que el sigma BF en principio tenga esta ubicación, es decir, que no alcanza el esfuerzo histórico. La pendiente de esta línea es el C sub S, es el índice de recompresión. Y la pendiente de esta línea es el C sub C, que es el índice de compresibilidad, el índice de compresión. ¿Está bien? Entonces, si el esfuerzo final está en el rango de la recompresión, entonces la ecuación que hemos analizado solamente va a tener un componente, o sea, solamente va a ser esta parte de aquí, porque está en la zona de la recompresión, con el índice de recompresión. ¿Está bien? Sí se entiende eso, ¿verdad? Si el... Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir esa parte? Lo del C sub C y lo del C sub S en el ábaco. Digo, en el gráfico. Ya, a ver, vamos de nuevo. ¿Ya? Cuando hacemos el ensayo de consolidación, vamos a tener una curva que se llama la curva edométrica, ¿sí o no?
En la curva edométrica vamos a identificar dos ramas, una rama de recompresión y una rama de compresiones nuevas, ¿sí? El límite entre esas dos ramas es el esfuerzo de precompresión, ¿ya? El esfuerzo máximo histórico que ha soportado el depósito. ¿Está bien? El esfuerzo sigma B0 es el esfuerzo geostático que nosotros estamos evaluando en ese momento que hacemos la observación, ¿sí o no? Y entonces, en la curva edométrica, vamos a determinar la pendiente de la curva de recompresión y la pendiente de la curva de compresiones nuevas. Este se llama el índice de recompresión y el acá se llama el índice de compresibilidad. ¿Está bien? Obviamente, bueno, los que han visto el tema, esto es el logaritmo de, ¿qué cosa? Logaritmo de sigma, del esfuerzo vertical. Y acá está la relación de vacíos, ¿sí? Por lo tanto, si queremos la pendiente en escala logarítmica, pues simplemente ponemos la diferencia de ordenada contra la diferencia de abscisa, ¿sí o no? Y bueno, ya ustedes pueden estudiar o a repasar el ensayo de consolidación para obtener estos valores, ¿no? Y decíamos que si el sigma BF está en la rama de recompresión, solamente nos interesa analizar el primer término de la ecuación. ¿Está bien? El primer término de la ecuación. ¿Por qué? Porque el esfuerzo no ha llegado pues a la zona de compresiones nuevas. Sin embargo, si el delta sigma lleva el valor de sigma BF a la zona de compresiones nuevas, lo lleva por acá, ¿verdad? El sigma BF ahora está muy adelante y la expresión tiene que ser ahora los dos términos de la ecuación que hemos visto, ¿verdad? Una primera zona, pongámoslo con amarillito, ¿verdad? Una primera zona de compresión hasta el sigma BM, por eso relaciona el sigma BM con el sigma B0, ¿verdad? Es la zona de recompresión. Por eso está el C sub S también. ¿Está bien? Y luego relaciona el sigma BF con el sigma BM, es decir, Y2 menos Y1. ¿Ya? Y X2 menos X1. Entonces, aquí logaritmo de sigma BF contra sigma BM lo que está haciendo es la diferencia logarítmica de estos dos valores. Como son logaritmos, y es diferencia logaritmo de BF menos logaritmo de sigma BM, entonces la diferencia de logaritmo es igual al logaritmo de una división, ¿sí o no? Entonces, por eso la ecuación es de esta forma. En todo caso, lo que estamos haciendo acá es determinando la deformación en el segmento de las compresiones nuevas, ¿ya? Pero cuando estudiamos esta ecuación, o cuando estudiamos esta curva edométrica, tenemos que tener presente que es posible que el sigma B0 sea igual al sigma BM. ¿Cómo se llamaría esa condición? Si el sigma B0 es igual al sigma BM, ¿qué significaría? A ver, de lo que hemos hablado, ¿qué significaría que el sigma B0 sea igual al sigma BM? Que es constante el asentamiento. No, pues, estamos hablando de sigma BM, es
el esfuerzo vertical máximo histórico que ha sufrido ese depósito. ¿Ya? Y sigma B0 es el esfuerzo geostático que observamos en el momento de hacer la investigación. Es decir, que puede ser que lo que estemos viendo sea lo máximo que ha soportado el suelo. ¿Sí estamos? Entonces, si yo divido sigma BM contra sigma B0, ¿cuánto debe dar eso? 1. 1. ¿Quién se iluminó? A ver. Debe dar 1. Esa relación de sigma BM contra sigma B0 se llama OCR. OCR. ¿No? Es la relación de sobreconsolidación. Y si la OCR, la relación de sobreconsolidación, es igual a 1, entonces eso se llaman arcillas normalmente consolidadas. ¿Ya? Si el OCR es mayor que 1, si el OCR es mayor que 1, entonces fueran arcillas sobreconsolidadas. Es decir, que el sigma BM es mayor que el sigma B0. Si el OCR es mayor que 1, entonces el sigma BM, ¿verdad?, es mayor que el sigma B0. ¿Está bien? ¿Sí se entiende eso? Va, y como los estudiantes ya. Sigma B0. ¿Está bien? Hay la posibilidad de que sigma BM sea menor que el sigma B0. ¿Sí o qué? No podría ser menor. ¿Por qué? Con esta ecuación no debería ser menor, ¿verdad? Lo máximo que podría ser es igual para hacer OCR igual a 1. Sin embargo, han habido situaciones en que no se ha percatado, el que hace la observación, no se ha percatado de que lo que está observando ya es un relleno. Y entonces asume que su terreno natural comienza acá arriba, cuando en realidad es parte de un relleno. Entonces, si en ese modelo, si en ese esquema, él obtiene un esfuerzo de preconsolidación de un material que está reciente, se ha puesto, no se ha consolidado todavía, entonces puede aparecer ese valor. ¿Sí? Pero entonces, como habíamos dicho en algún momento, los esfuerzos, la carga del relleno, como está saturado, en principio lo que hace es el agua es la que recibe esa presión, pero entonces se crea una presión U, que es la presión de poros, ¿verdad? Presión de poros en condición hidrostática. Pero como ahora recibe la carga, se va a crear un exceso en la presión de poros, porque es el exceso de presión de poros en el estado inicial, ¿verdad?, va a ser igual a la carga Q, o se deriva de la carga Q, ¿sí o no? ¿Eso qué va a significar? Que en la zona donde está el relleno hay una presión, ¿verdad?, que es U más delta U.
U más delta U. O sea, presión de poros más exceso de presión de poros. ¿Ya? Pero fuera del terraplén, ¿qué presión va a haber? Solamente la presión U, la presión de poros, ¿sí o no? La presión hidrostática. Entonces ahí va a haber un gradiente hidráulico, va a haber un gradiente hidráulico, ¿y qué va a pasar cuando hay un gradiente hidráulico? El agua va a salir de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. ¿Sí? Y conforme el agua sale de esa zona, entonces se va produciendo la deformación. Esa es una explicación del fenómeno de la consolidación. Ustedes ya lo sabían porque ya hicieron su curso de mecánica de suelo. Por eso les pregunto, ¿qué parte de esta expresión ustedes necesitan alguna explicación? Ninguna, entonces seguimos. No hay problema. ¿Qué significa E sub 0? Ya, sigma B0 ya sabemos, ¿verdad? Sigma BM ya sabemos, sigma BF ya sabemos. ¿Ya? El uso del... La presión de poros. No. Relación de vacío virgen. La relación de vacío inicial. Inicial. Inicial, sí, déjese el tema religioso de que virgen y santos y cosas así. Relación de vacío inicial. ¿Ya? Entonces, el E sub 0 es la relación de vacío inicial. ¿Qué es el HC? El espesor del estrato compresible. ¿Ya? Ya dijimos, E sub C es el índice de recompresión. Acá otra vez HC y el C sub C, que ahora es el índice de compresibilidad, que significa que estamos en la zona de compresiones nuevas. Si lo dice Kevin, va a decir cine, ¿cómo es? Zona de compresiones vírgenes. Si le quitamos el tema de la religiosidad, serían zonas de compresiones nuevas. El suelo nunca ha tenido un esfuerzo mayor que este. Entonces, todo lo que pase de aquí para allá es compresiones nuevas que va a experimentar el suelo, derivadas obviamente de la estructura. Pero, si sigma B0 es igual a sigma BM, es decir, si es normalmente consolidado, cualquier incremento de carga va a producir un asentamiento de compresiones nuevas, ¿sí o no? En el curso de mecánica de suelo nosotros veíamos cómo el sigma B0 puede cambiar cuando desciende el nivel freático, cuando asciende el nivel freático, cuando el terreno está sumergido, ¿sí? Y entonces sabemos que cuando el nivel freático es permanente, prácticamente el material, todos los espacios intergranulares están llenos de agua y entonces decimos que está en condición saturada, ¿no? Que todos los espacios intergranulares están llenos de agua. ¿Ok? Es decir, que si estamos en la condición de normalmente consolidado, solamente vamos a utilizar la segunda parte de la ecuación, ¿no? El segundo término de la ecuación. Término porque está separado por un signo más o menos, ¿verdad? Ingeniero, una pregunta. ¿El ¿Ya? HC qué era? ¿Qué significaba? El espesor del estrato compresible. Listo, gracias.
¿Ya? Entonces, cuando determinamos la magnitud del asentamiento, es una parte de la evaluación. Luego tenemos que calcular cuál es el tiempo de consolidación, ¿ya? Y para averiguar en qué tiempo se produce la consolidación, acuérdense que dijimos que era que el agua que estaba en la zona de mayor presión tiene que salir hacia la zona de menor presión, ¿sí o no? Y entonces, para que salga el agua en un material que fuera granular, pues eso es facilito, ¿verdad? Por eso hablábamos de condiciones drenadas y no drenadas. Las arcillas tienen una condición de no drenada porque es muy difícil, muy poco, pues muy lenta la salida del agua. Una vez que el agua está dentro de la masa, sacar esa agua va a ser muy difícil, ¿no? Entonces va a demorar mucho tiempo. Y para eso, nosotros en el mismo ensayo de consolidación, tendríamos que hacer ahora es una gráfica del tiempo, ¿no? Del tiempo de consolidación. Y básicamente tendríamos algo así como esto, ¿verdad? Tendríamos algo así como esto. Y tendríamos un punto de inflexión donde la curva cambia de sentido y tendríamos una forma bastante paraboloide en la parte parabólica, en la parte superior, y una ecuación bastante llegado a la logarítmica en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, si nosotros graficamos la deformación que registramos en el ensayo contra el logaritmo de tiempo, ¿ya? Y decíamos que en esta evaluación, ¿verdad? En esta evaluación, nosotros tendríamos que calcular una tendencia en la parte inferior de la curva, ¿sí? Y desde el punto de influencia obtener otra tendencia, otra tangente. Cuando se intersectan estos dos valores, ¿verdad? Tendríamos aquí en esta zona, que a la final coincide o no coincide, vamos a tener aquí que se ha terminado la consolidación primaria, ¿sí? Es decir, que la deformación que estamos observando es la deformación del 100% de la consolidación primaria. Se acabó la consolidación primaria, ¿ya? Del 100%. Y asimismo, cuando evaluamos la parte parabólica, podemos decir que como es una parábola, podemos tomar dos abscisas cualquiera, ¿verdad? Y esas dos abscisas van a generar una diferencia de ordenadas y esa diferencia de ordenadas la duplicamos y vamos a determinar, ahí salió chueco, vamos a determinar la consolidación o la deformación del 0% de la consolidación. Si esta es la deformación, esa sería la deformación del 0%. ¿Ya? Eso nos lleva a dos cosas. Primero, que podemos darle un porcentaje de consolidación, es decir, un grado de consolidación que le vamos a llamar U.
que es el grado de consolidación, y que lo que va a hacer el U en porcentaje, lo que va a hacer es evaluar el asentamiento en un tiempo t cualquiera contra el asentamiento total, con el asentamiento de la consolidación, ¿ya? Y eso lo multiplicamos por 100 para tener en porcentaje. Y de eso sacamos que en la parte superior parabólica tendrá una ecuación, ¿ya? La parte superior parabólica tendrá una ecuación, y esa ecuación se refiere a lo que llamamos el factor tiempo, ¿no? El factor tiempo. Que básicamente lo que se trata es una curva patrón, similar a eso. Y entonces el factor tiempo, TU, tiene una ecuación cuadrática en la parte superior y una ecuación logarítmica en la parte inferior. ¿Sí? Ingeniero, entonces, disculpe, ajá. el SL que está en la ecuación del U porcentaje, ¿significaba qué? No, SL no, es SC. Usted me está haciendo hablar mal. SC. Es el SC, es el valor que está acá. Ah, ya. Y el ST es el asentamiento. Okay. El asentamiento en un tiempo t cualquiera. Es decir, para t igual 0, ¿cuánto vale ST? Vale 0. ¿Y cuánto vale el grado de consolidación? 0. ¿Sí? Cuando en un tiempo t, ST sea igual a SC, entonces ya se ha dado toda la consolidación primaria. ¿Sí? Sí estamos, ¿no? Entonces calculamos el grado de consolidación con la ecuación que dice que este es el coeficiente de consolidación. Acuérdense que cuidado confunden, el de acá es el índice de compresibilidad, índice de recompresión, este es coeficiente de consolidación. ¿Ya? Muchas veces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el C sub C y el C sub B? El C sub C es para medir la magnitud del asentamiento y el C sub B es para medir el tiempo del asentamiento, ¿verdad? Entonces, el C sub B es igual a un factor tiempo, TU, por el HD al cuadrado. HD ya no es lo mismo que HC, es el espesor o el espesor que tiene que atravesar el agua para salir de la zona de mayor presión a la zona de menor presión, y eso vale HD cuadrado. Y contra el tiempo T. Entonces, si yo quiero averiguar el tiempo T de consolidación, simplemente despejo de aquí, ¿verdad? ¿Y cuál es la suposición que hacemos? Que este valor de C sub B, el coeficiente de consolidación, lo vamos a determinar en laboratorio. ¿Sí? Lo vamos a determinar en laboratorio. Entonces, ese valor de laboratorio es representativo de las condiciones de campo y entonces podemos calcular el tiempo de consolidación. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata, calcular el tiempo de consolidación. Quieren guardar esto, no se entiende nada, pero si quieren lo guardan, ¿no? Me avisan para borrar. Ya estamos. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Es que vamos a tomar una data. Ya tomamos lista, ¿no? No, ingeniero, y tampoco estamos grabando la clase. No importa, ya ustedes esta materia ya la saben, si es mecánica del suelo. Esa materia es de tercer grado al módulo y van a revisar
el documento que está en el aula virtual, que se llama Proyecto 1, segundo parcial. ¿Ya? En la tarea 1 del segundo parcial, lo lleva al proyecto 1 del segundo parcial. Déjenme ver. Proyecto 1, segundo parcial. ¿Ya? Y van a encontrar una información correcta. ¿Ya? Revisen esa opción. Que puedan descargar el documento que dice Proyecto 1 del primer parcial. Ya, descárguenlo y ténganlo ya en su máquina. El día de hoy no le vamos a poner fecha todavía. Vamos a trabajar la próxima semana. En los 2 días vamos a trabajar todo lo que hay que hacer para cumplir con ese proyecto. A ver, ¿quién comparte lo que dice el problema? A ver, Choe Salazar. ¿Le leo o le comparto la pantalla? Compartan la pantalla. Ya. ¿Puedo observar? Yo sí, usted. También. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué se entiende y qué no se entiende? Póngale habilitar edición para que ya lo guarde de una vez. ¿Qué pasó? ¿Se enojó? Se pausó. Ahí. Ya. Ok. Cuéntenos, ¿qué dice ahí? Se plantea la necesidad de cálculo de asentamientos en un segmento vial de 800 metros de longitud aproximadamente, que se realizará paralela a la vía perimetral de Guayaquil en el kilómetro 32. Se deberá presentar 3 alternativas de técnicas de reducción del tiempo de consolidación, sobrecarga, drenes de arena, with drain, y recomendar cuál de las alternativas es la más apropiada y por qué. Observación Ya. del sitio. Los terraplenes que se plantean de diseño estarán ubicados en el margen occidental de la vía perimetral, en el tramo comprendido entre la intersección de esta con la vía a la costa y la isla Trinitaria, cerca de las instalaciones de 3 bocas de Petro Comercial. Se puede decir también que está localizado aproximadamente en el kilómetro 32 de la vía perimetral de Guayaquil, sobre su margen occidental y muy cercana a la cordillera de Chongón-Colonche, que corre paralela a la vía a la costa. El sitio de proyecto está básicamente identificado con una zona de manglar con un nivel freático superficial para propósitos prácticos, en el que se esperaba encontrar arcillas y limos orgánicos, e inclusive turba, normalmente consolidados, caracterizados por contenidos de humedad iguales o mayores que los respectivos límites líquidos, y con una resistencia no drenada al corte muy baja, lo que se traduciría en una capacidad de carga muy baja y una compresibilidad muy alta, no solo por consolidación primaria, sino también por consolidación secundaria. La zona del proyecto es básicamente plana, que varía entre las cotas +2 y +3, las mismas que tienen influencia de la marea. Para el diseño utilizaremos sondeos número 3, número 5, 6, 7 y 8, cuya ubicación se mostrará en la siguiente imagen. Ya. 3, 5, 7 y 8, ¿no? Sí. Ya, así que estamos haciendo es un bypass por ahí, ¿no? Correcto. ¿Sí ven, no? Estamos cogiendo la vía de adentro. Entra y sale, ¿ya? Está bien. Sigamos.
En los registros estratigráficos vamos a poder apreciar que los sondeos son todos parecidos, variando entre ellos el espesor del primer estrato. Contamos de un estrato comprensible SH de gran espesor y luego de este estrato un SW, por lo que el sistema es de doble drenaje. La cota de proyecto debe ser 3.5 sin importar el asentamiento que se produzca. El terraplén planteado para el diseño es el siguiente. 1.5 por 1. El talud es 1.5 a 1, el ancho de la plataforma es de 12 metros, ¿verdad? Y ahí están ya las coordenadas, los ensayos de consolidación que se han hecho en cada uno de esos sondeos. Perforación 3 muestra 10, perforación 3 muestra 15, perforación 5 muestra 10, perforación 5 muestra 22, y así, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ensayos de consolidación, por lo tanto 10 curvas edométricas, y es lo que vamos a interpretar. A ver, dele. Registros estratigráficos, ahí están las perforaciones, esa es la P1, la P3, perdón, ¿no? Mírenle ahí cuál es el número de esa perforación. Hágalo más pequeño, porque Es la lo que 3, pasa ingeniero. es la 3, ¿no? Sí. Ya. Entonces, eso, ahí vayan cuadrando bien eso de ahí. Esta también es la 3. Claro, son 40 metros, pues no. Ya. Ya, es decir, hay algunas hojas de eso, ¿verdad? Ya. Esta es la 5. 5. Ya. Bueno, avance, que tienen bastante que leer ahí con eso, ¿no? Ya les voy a explicar cómo vamos a comenzar este análisis. Ensayos de consolidación, mire ahí, ¿no? ¿Sí? Ya ahí está, casi está interpretado ya, pero bueno, no importa. Ya, entonces, como ustedes ven ahí, en el inicio del ensayo, se determina la gravedad específica, mire, gravedad específica 254, ¿verdad? Y la relación de vacíos inicial, ¿no? Más abajito dice relación de vacíos inicial y saturación inicial, ¿ya? La saturación inicial es el 99.9% y la relación de vacíos inicial es 2,578, ¿sí ven? Ya, esos son datos importantes para el diseño, ¿no? Para el cálculo del S sub C. Y aquí tienen los datos para hacer la curva edométrica. Estos son los datos. Acuérdense que decíamos que era el esfuerzo, tiene la primera columna, ciclo número, carga en kilos, esfuerzo. Se grafica esfuerzo y grafica la relación de vacío. El esfuerzo lo grafica lo grafica en escala logarítmica y la relación de vacíos en escala aritmética. Por lo tanto, es un formato semilogarítmico. ¿Ya? Listo, avancemos un poquito más. Ya, ahí están el ensayo, pero por tiempo, el tiempo de consolidación. ¿Sí? Y con ese, ahí que vamos a graficar. Para cada esfuerzo, vamos a graficar el periodo en tiempo con respecto a la deformación. Para el esfuerzo de 1.22, ahí está toda la data de la deformación. ¿Está bien? Para el esfuerzo de 2.44, toda la data de deformación. Si ustedes se dan cuenta, el ensayo es de carga progresiva, es decir, que después de que pasan las 24 horas con la carga de 1.22, esa misma lectura es la que comienza la carga de 2.44, ¿verdad? Y luego avanza de esa manera, ¿no? ¿Sí estamos? Todas son igualitas. ¿Por qué? Porque es carga progresiva, no es que descarga y la vuelve a poner,
sino que encima le pone otra carga y entonces comienza a trabajar un nuevo sistema de fuerza, 244, después 448 y así, ¿verdad? Avancemos un poquito más. Ahí está graficándose la curva edométrica. Vacío. La curva edométrica, ¿ya? En la curva edométrica la vamos a interpretar también, porque ahí está hecha la corrección de Smerman, y lo que me está diciendo es que esta curva edométrica está bien complicada, está bien deforme con respecto a lo que debería ser. Eso significa que la muestra ha sido muy perturbada. ¿Ya? Dele más adelante. Miren, no, regrese Natasha, ahí. Miren, vamos. ¿Ya? Los esfuerzos, la relación de vacío, eso es lo que está graficando, ¿sí o no? Él obtiene el sigma B0, es decir, el esfuerzo geostático en la profundidad que tomó la muestra, ¿sí? Y calcula el sigma BM. ¿Qué dijimos? Que el sigma BM no debería ser menor que el sigma B0. Aquí el señor lo está diciendo que es menor, pero es porque hay un error en la interpretación del ensayo. ¿Sí? Por eso hacemos la corrección de Smerman y encontramos valores mucho más altos del C sub C, ¿verdad? C sub C corregido con la corrección de Smerman, ¿ya? Y el CR, que es el C sub S, que nosotros decimos el coeficiente de el índice de recompresión, ¿ya? Entonces esa curva no le paren bola, hagan su curva para poder interpretarla de manera adecuada. ¿Está bien? Avancemos. Yo creo que ahí termina el ensayo. Sí, ahí viene ya otro, igualito. Sí, avance. Mire, otra vez la curva, en la curva edométrica, aquí está un poquito más definida, pero aún así sigue siendo de una gran perturbación. Y Sigue nuevamente siendo menor. el sigma BM es menor que el sigma B0, ¿verdad? Y eso es un error conceptual. No, es un error conceptual. Dele más adelante. Entonces, a veces no nos podemos confiar, ¿sí? Ya, creo que tienen toda la información, ¿ya? Ahí están los 10 ensayos que hay que hacerlo, por eso son grupos de... mire, vea, esa curva se ve bien definida. Está aquí. Esa se ve bien definida en la carga. En la descarga alguien se confundió, alguien Porque fumó sí, algo sí. ahí y se dañó, ¿no? Alguien se le dañó. Pero aún así está mejor desarrollada la curva. Pero sigue habiendo el problema de quién, del que interpreta la curva. ¿Sí? Es de la persona que interpreta la curva. No es un problema del dato. El dato está ahí, no es el suelo el que tiene problemas, es el bendito ingeniero que no entendió bien la clase mecánica del suelo y está diciendo estas barbaridades. ¿Ya? Ya, dele. Esa se ve bonita, ¿verdad? ¿Qué dicen ahora? Pero aún así no es mayor. Sigue Aún estando así. mal de la nota. Ah, pero por lo menos ya está más Pero cerca. ¿Sí? algo así nos tendría que quedar en... Algo así, pero miren, que ya aquí al menos están en el orden. Significa que esta muestra estuvo menos perturbada que las anteriores, ¿sí? Y puede desarrollar de mejor manera la curva edométrica. ¿A qué profundidad está eso? Déjenme mirar. Póngale la profundidad. De 11 a 11.50. O sea, Bueno, está bien. Ya, dele. está de 12 a 13, Ajá. 13.53. Ya. Nada, están malísimas esas interpretaciones en la curva. Eso es todo. Hasta aquí. Ya, listo, ya. Párele ahí.
Ya todos tienen entonces esa información, adecúen eso. Para el día lunes ya vamos a tener primero un modelo. A ver, deje de compartir. Ya. Miren, jóvenes, como ya sabemos cuáles son las perforaciones, tienen las coordenadas, ¿verdad? Entonces, tienen las coordenadas, pueden sacar un perfil longitudinal. ¿Está bien? Sí pueden, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dice don Julio? Todo se puede. Todo se puede, bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener un perfil longitudinal y vamos a poner en cada sitio, por ejemplo, esta es la perforación P3, dijimos, ¿no? Comenzamos con la P3 ya. Después escogemos la otra perforación, no sé si es la 5, la 7, la 8, ¿no? El orden está ahí en el dibujo, ¿ya? Creo que son 5 perforaciones, ¿no? Entonces, en esas perforaciones, ustedes van a indicar los materiales que se encuentran en el registro estratigráfico. Entonces dicen, a ver, por ejemplo, aquí en el primer metro hay una grava arcillosa, por decir algo, ¿no? O sea, después dice todo esto, hasta 30 metros es una arcilla de alta plasticidad. Y después de los 30 y tantos metros encontramos una arena que es un SP, ¿no? Por decir algo. Y así vamos viendo, en el otro perfil también hay el material de acá, dijimos que era un GC, ¿no? Un GC, y si hay continuidad, pues le damos continuidad, suponiendo de que entre perforación y perforación hay continuidad, pues, ¿no? Supongamos que aquí resulta que la primera capa solamente está en estas dos y ahí se pierde en algún momento y ya no aparecen las demás. Ok, puede ser eso, ¿no? Después la arcilla sí se mantiene en todas las perforaciones, pero varía tal vez un poco, ¿no? Puede ser eso. Y entonces aquí tienes la simbología, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Verán, primero necesitamos este modelo, ¿ya? El primer criterio para elaborar el modelo es la clasificación SUX. Entonces, ustedes no se dejen llevar por lo que dice ahí, con los datos que están ahí, porque los datos que están ahí del ensayo de límite líquido, límite de plástico, todos los límites de Atterberg, más la granulometría, le van a permitir a usted hacer la clasificación de suelo y poner entonces todas las muestras que están clasificadas, ¿no? Como una unidad geotécnica, es decir, como un estrato, ¿no? Un material de una sola capa. Si todas estas muestras son CH, entonces usted ya tiene claro, identificado todos esos valores de CH. ¿Sí? ¿Sí me explico, no? O sea, del registro usted identifica, visualiza si está bien hecha la clasificación y después ya con la clasificación hace la primera identificación de las unidades geotécnicas con el SUX. Dentro de esa clasificación, dentro de estas arcillas, por ejemplo, puede haber un horizonte de arcillas que estén sobreconsolidadas. Es decir, que por ejemplo el OCR sea mayor que 1, ¿ya? Pero
puede ser que en esta parte central el OCR sea igual a 1, es decir, una arcilla normalmente consolidada, ¿ya? Pero para hacer eso usted tiene que interpretar los ensayos, ¿sí o no? Los ensayos de consolidación. ¿Se entiende, no? Entonces, este perfil lo necesitamos para la próxima clase. ¿Ok? Que ya todos tengan elaborado su perfil. Miren, jóvenes, yo la verdad que veo que hay muy poca participación de los estudiantes, pero voy a cambiar la dinámica, ¿sí? Dentro de las 2 horas de clase va a aparecer en el Moodle una tarea de, no les va a demorar más de 10 minutos, ¿sí? No les va a demorar más de 10 minutos y ustedes tienen desde hora y media hasta 2 horas, que es las 2 horas de clase, tienen esa media hora para contestar esa tarea. ¿Sí? Va a ser tareas muy sencillas, pero referidas al tema que estamos tratando y que ustedes participen, estén atendiendo la clase, porque si no, esto es un monólogo que, como Emily se está, mira cómo se cabecea Emily, ¿ves? Está que se duerme ahí, ¿ya? Ok, entonces entendamos esto. Primero, el proyecto, todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante son proyectos y alguna investigación por ahí, ¿no? Pero proyectos son de la práctica diaria de la ingeniería. Esos proyectos son como que ahorita usted tiene una carretera, que tiene que hacer una carretera y tiene que pasar por ese fango de ahí, por el pantano por el salitral. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Hacer ensayo, hacer perforaciones, saber cuál es el espesor del estrato compresible. A veces nos confundimos, ¿no? Nos confundimos y decimos, a ver, ¿qué tienes que hacer para hacer un estudio de una carretera? Y sale ahí Shirley y dice, no, son calicatas cada 500 metros. Sí, eso es para analizar qué cosa. La subrasante. Pero para analizar estos fenómenos no puede ser con una calicata. ¿Sí me explico? Entonces, si usted no analiza el entorno geológico, geomorfológico donde va a construir su carretera, ni se percata que va a tener problemas. ¿Sí? Entonces, por eso que les traigo este problema, que no es que no se ha dado, es más, un proyecto que desarrollamos nosotros ahí en ese sector, tuvimos que ponerle una geomalla, ponerle acentómetros, poner piezómetros de cuerda vibrante, un montón de cosas para poder registrar, controlar el asentamiento, ¿no? Analizamos un método para control de asentamientos y todo eso. De ese proyecto que estamos hablando, que ustedes lo van a desarrollar en el ámbito de la vía. Nosotros lo desarrollamos en el ámbito de obras de saneamiento, pero de ese proyecto salieron no menos de 2 tesis de grado y una tesis de maestría. ¿Sí? ¿Haciendo qué? Interpretando la información, porque no todos los días se gastaron más de $400,000 en esa investigación. Entonces tiene que servir para algo, ¿sí? Para que ustedes entiendan un problema con esa información, con datos reales de campo, ¿ya? Entonces no echen a perder esa inversión que se hizo, ¿no? Maltratando la información. Listo, jóvenes, verán. Entonces, para el día lunes ya tenemos el perfil del suelo. Y espero que todos los grupos estén en el mismo nivel. ¿Sí?
Entonces, supongamos que el día lunes nos reunimos 8 de la noche. 8:30 ponemos la tarea y la resuelven hasta las 9. Por ejemplo, vamos a decir, ¿cuántas muestras de la unidad geotécnica 2 tiene usted en el perfil estratigráfico? Entonces, lo único que tienes que hacer es contar cuántas muestras han caracterizado como arcilla de alta plasticidad y nada más. Y esa es tu respuesta. ¿Sí? Porque es muy desalentador, por decir algo, ¿no? Cuando les puse el tema de la tabla de la tabla comparativa, la experiencia fue muy mala. Algunos pusieron a medio talle, otros pusieron lo que les dio la gana, otros ni siquiera pusieron. O sea, no estaban en clase, estaban en cualquier otro lado. No lo ve el señor Cedillo, está en la playa, está que le venté ahí las palmeras y todo eso. Es un fondo nomás, ingeniero, es un fondo. Ya. Y para las 10 de la noche no vas a ver esa playa. Está bien. Entonces... En otro país. Lo único. En China, que loco. Listo, entonces preparen ese trabajo y ya saben, esa va a ser la dinámica, ¿no? Salga Pat. La aplicación que se envió a su correo porque al inicio no se podía subir. ¿Cuál es esa?